Buenas tardes a todos y bienvenidos a la cuarta clase de nuestro curso de creación de temas para WordPress. Y hasta ahora ya hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con los conceptos básicos de creación de temas y vamos a utilizar ahora por primera vez un framework para creación de temas en WordPress. Concretamente el más conocido, podríamos decirlo, el framework Genesis. Y vamos a explicar un poquito qué es eso de un framework, qué es Genesis y cómo podemos utilizarlo básicamente, aunque en una clase de 2 horas obviamente no vamos a poder desarrollar todo lo que Genesis abarca, pero sí desde luego vamos a poder ver un poco cómo funciona y presentar esa funcionalidad o presentar esa opción para que vosotros decidáis si queréis usarlo en vuestros desarrollos. En primer lugar, hablando sobre frameworks, bien sabéis que un framework es como una especie de plataforma, hay muchas veces que se le llama también librerías, no tiene nada que ver un framework con una librería, pero podríamos decirlo que es la plataforma por la cual empezamos o continuamos los desarrollos basados en un lenguaje. En este caso conoceréis muchos frameworks si sois programadores ya o desarrolladores en PHP, conoceréis Symfony, conoceréis Zend Framework, G, Laravel, muchos otros frameworks que existen para PHP, igualmente para JavaScript pues existe Angular, ahora React, Polymer, jQuery es una librería, aunque muchas veces se puede usar casi como framework. En fin, existen muchos ejemplos de framework y en el caso de Genesis se le puede llamar framework, pero ¿qué es realmente Genesis? Bueno, dicho llanamente es un tema de WordPress con vitaminas, podríamos decirlo así. Es un tema que tiene una funcionalidad muy ampliada, tiene un gran desarrollo detrás y utiliza una función de WordPress o varias funciones, entre ellas los ganchos y los filtros, para que podamos crear pues temas desde cero o podamos adaptar temas hijos de Genesis y podamos crear pues grandes cosas. Vamos a ver un poquito en la página de Genesis cómo se presenta, aunque es un tema de pago, sí que existen muchas alternativas a la hora de comprar Genesis y cómo hacerlo. Si entráis en la URL que os voy a poner ahora mismo en el chat, aunque en el temario también la tenéis, si entráis en esa URL pues ya podéis ver el precio básico del framework, que son 59,95 dólares o 60, aproximadamente 60 dólares. Así que vemos que Genesis es un tema de pago. Es un tema premium, pero lo bueno que tiene WordPress es que todo lo que se desarrolla en WordPress es software libre, es decir, que una vez que compremos la licencia del framework estaremos comprando también el código. Entonces no es como algunos frameworks de pago, realmente hay muy pocos que se usen, pero sí existen algunos frameworks de pago pues que solo podemos guiarnos por la documentación. Lo bueno que tiene Genesis es que podemos leer el código y saber qué es lo que hace cada parte del tema. Pero dentro de Genesis también podemos ver no solo el tema básico, que es el framework en sí, sino, aquí lo tenemos, ¿no? El framework, y también tenemos pues muchísimos otros temas que actúan como temas hijos a la hora de trabajar con Genesis. Todos estos temas podemos comprar uno o comprar todos. Eso también se puede comprar la licencia, creo que por aquí está la licencia para todos los temas. Podemos comprar uno o comprar todos y podemos trabajar sobre él. Así que hay mucha gente lo que hace es que si tiene un tema específico con el que trabajar, si es una tienda o si es eh, algún tema que se asimile o se asemeje a lo que ya hay desarrollado, pues básicamente lo que hacen es compran ese tema o si tienen la licencia porque usan mucho Genesis, pues si tienen la licencia de todos los temas, pues escogen uno de los temas que ya tienen comprados y empiezan a trabajar sobre él. Normalmente adaptar un tema hijo en Genesis es lo que se suele hacer, pero lo que vamos a ver en esta clase y para ver un poquito más el funcionamiento de Genesis es trabajar con un tema desde cero, es decir, crear un tema en Genesis, un tema hijo, desde cero. Y claro, si Genesis es un tema y lo tenemos que usar como framework, pues como hemos dicho ya, tenemos que crear un tema hijo. Eso lo hacemos pues de la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora en nuestra carpeta en VP Content, dentro de VP Content en temas o en themes. Aquí ya tengo yo Genesis y Genesis Sample, que son los temas que vienen por defecto con el framework, es decir, Genesis es el framework y el Sample pues es el tema que viene ejemplo. También
Si nos da tiempo al final de la clase veremos un poquito de él, pero por ahora nos vamos a centrar en crear un tema hijo con Genesis. Bueno, la forma de instalar Genesis, como hemos dicho, es un tema, así que la forma de instalarlo es de la misma forma que instalaremos cualquier otro tema que descarguemos. Nos vamos en apariencia, temas, añadir nuevo, y aquí pues usamos el zip que nos hayamos descargado y lo bajamos, lo instalamos, y lo mismo pues si compramos un tema hijo. En este caso voy a activar ya el tema hijo de ejemplo que trae Genesis y vamos a ver cómo luce nuestro WordPress con este tema hijo. Como podéis ver, es un tema bastante sencillito, no tiene grandes alardes de diseño, pero mejor que sea así porque así podemos trabajar mucho con él. Bien, algunas de las cositas que podemos ver dentro de Genesis son las opciones que hay en el tema. Por defecto Genesis trae todas estas cosas, pero es muy fácil añadirle o quitarle opciones al tema de Genesis. Por defecto, cualquier tema de Genesis tiene que traer esto, que son los campos personalizados. Bueno, aquí tiene la información del tema, los campos personalizados, los diseños por defecto. Esto es muy interesante, puesto que podemos cambiar. Por ejemplo, ahora tenemos la sidebar a la derecha. No sé si esto se podría ampliar un poco para que lo veáis mejor. Sí. Ahora tenemos la sidebar a la derecha, pues la podemos poner a la izquierda. Podemos poner doble sidebar, es decir, contenido, sidebar principal y sidebar secundaria, sidebar principal y contenido, sidebar secundaria, contenido y sidebar principal, o ancho total o full width, como se le dice en inglés. También podemos usar un logo de cabecera, esto es muy común también. Habilitar las migas de pan o los breadcrumbs en algunos sitios o en todos. Los comentarios, por supuesto. Y bueno, algunas cositas que tenemos aquí en el contenido. Por ejemplo, esta es muy interesante. Podemos añadir scripts o estilos en header y footer. Esto es muy útil, por ejemplo, a la hora de implementar el código de Google Analytics o de cualquier otro sistema de tracking, o de verificar nuestro sitio en Google Webmaster Tool, etcétera. Esto es lo que por defecto trae nuestro Genesis. También tiene ajustes de SEO, muy útiles por cierto, y la realidad es que cuando Genesis detecta que hay algún plugin instalado de SEO tipo Yoast, All-in-One SEO, etcétera, se desactiva esta función, por defecto se desactiva, porque esos plugins podrían crear campos duplicados de SEO y entonces en vez de estar haciendo un buen SEO estaríamos haciendo un mal SEO, obviamente. Y por último, si tenemos una configuración por defecto de nuestros temas, pues podemos usar el importador y el exportador. De configuración hay que tener en cuenta que esto es solo configuración de Genesis. Aquí no se importa ni se exporta el contenido. Pues bueno, vamos a empezar creando el tema hijo de Genesis. Vamos a crear un tema desde cero, como hemos dicho, aunque si nos da tiempo al final de la clase usaremos el ejemplo. Como sabéis ya, pues creamos una nueva carpeta. En este caso, hasta ahora el método que hemos usado para crear temas hijos es poner el nombre del tema guión child, pero vamos a usar cualquier otro. Por ejemplo, vamos a usar Open Webinars Genesis. Y os voy a pasar también el código que vamos a estar viendo a lo largo de la clase para que lo podáis tener. Está ya colgado en GitHub. Aquí tenéis el código. Podéis bajaros el repositorio e ir trasteando con todo lo que vamos a ver. Ahí está también el contenido que ya tenéis ahí, pero bueno, eso lo eliminaré después para que no esté en GitHub y dejemos el código. A lo que íbamos, vamos a crear, ya tenemos creado nuestra carpeta para Open Webinar Genesis y vamos a empezar pues creando el primer archivo. Abrimos nuestro editor y vamos a empezar creando el archivo más importante en un tema hijo y en cualquier tipo de tema, pero sobre todo en un tema hijo, es el archivo style.css. Así que vamos a ir cerrando una nueva ventana. Bueno, dentro del archivo
Dentro del archivo style.css sabemos que tenemos una información básica que tenemos que añadir en el tema hijo. En el caso de cualquier tema tenemos que añadir el nombre, obviamente, pero en el caso de un tema hijo tenemos que añadir también la sección template. Vamos a guardar antes de escribir nada este archivo. Y lo vamos a guardar en nuestra carpeta de Genesis. Aquí lo tenemos, style.css. Listo, tenemos ya nuestra carpeta. Y empezamos a crear la información básica, el nombre del tema. Hemos dicho que será Open Webinars Genesis con una S. También podemos poner la URI, que sería GitHub /Open Webinars Genesis. El autor, podéis poneros vosotros mismos vuestra URL o vuestro link. Seguimos con una descripción. La versión del tema, es importante que sigamos un estándar en las versiones, ahora lo voy a comentar para que pues bueno, podamos seguir lo que se usa normalmente, public license v3 or later. Esta es la parte importante, template, en la que indicamos el nombre de nuestro tema, Genesis, o sea, de nuestro tema padre, y así estamos ya asociando al framework, y el text domain para las traducciones, webinar Genesis. Listo. Esta es la información necesaria. Sabéis que hay más campos como tags o la URL de la licencia y demás, pero bueno, vamos a dejar esta información aquí. Como decía, en el tema de las versiones hay algo importante, y es que esto es un estándar, por así decirlo, en muchos de los desarrollos. El primer número se refiere a fixes o a errores de bugs. El segundo se refiere a release candidate, se podría decir, o a versiones beta en las que se van haciendo modificaciones más importantes. Y el primer número se refiere a versiones finales. Perdón, esa sería release candidate, y el segundo número pues sería errores más importantes o parches, que se suelen decir. Bien, vamos a importar los estilos porque no nos vamos a preocupar en esta clase sobre los estilos en CSS, así que para no tener que estar tocando estilos y que no nos duela la vista, vamos a poner los estilos del tema padre. Y si nos fuéramos ya a nuestros temas, y aquí encontramos ya Open Webinar Genesis, lo activamos. Como veis, al indicarle que tiene una plantilla padre, no nos da el error que nos daría si no la indicáramos. Nos daría el error de que no existe ninguna plantilla principal, pero como está cogiendo todas las plantillas del template o del tema padre de Genesis, pues no lo necesita. Bien, si vamos a ver nuestro aspecto, no ha cambiado. Bueno, en este caso parece que han cambiado algunas cosas porque el tema padre no tiene implementada las mismas sidebar y demás que el tema hijo. Bien, el segundo archivo más importante dentro de un tema hijo en Genesis no es el index.php como lo sería en cualquier otro tipo de tema, sino es el archivo functions. En el archivo functions.php, mañana hablaremos de documentación. Hoy permitirme escribir código sucio sin documentación, mañana hablaremos sobre documentación.
En el archivo function.php pues tenemos que inicializar nuestro tema. Nuestro framework, perdón. Y la forma básica de hacerlo sería con un include de PHP y pues usamos esta función para, como ya sabéis, llamar al directorio del tema padre. Así ya estaríamos inicializando nuestro framework y podríamos usarlo en cualquier plantilla. Bien, en el contenido teórico se habla de que existe otra función y es la correcta. Se me olvidó poneros el link, después si puedo lo pongo en la descripción de la clase, el link en el que hablaba sobre una discusión que hubo en su momento sobre cuál es la forma correcta de inicializar el framework Genesis. Bueno, podríamos decir que esta es una forma muy correcta, como se hace en casi todos los temas hijos. De hecho, creo que en el tema de ejemplo está hecho así. Ideal sería, pues como lo hacemos, bueno, sería muy parecido a lo que hacemos normalmente en el functions de cualquier otro tema. Tenemos que enganchar, por así decirlo, porque usamos el hook, enganchar una función al Genesis Setup, es decir, a este hook, y podemos crear pues la función que nosotros queramos, como por ejemplo Open Webinars, o vamos a abreviarlo, o WG de Open Webinar Genesis _setup, por poner cualquier nombre de función. Y en esta función empezaremos a añadir lo necesario en nuestro tema, es decir, el contenido o el soporte que le vamos a dar. Lo que deberíamos de hacer pues es, por ejemplo, añadir soporte para menús, añadir soporte para imágenes destacadas, etcétera. Bueno, la realidad es que hay muchas de estas cosas que ya Genesis lo hace por sí solo. Vamos a investigar un poco qué es lo que hace Genesis en los archivos del tema padre o del framework. Si nos vamos a la carpeta lib, no sé si muchos de ustedes llegáis a tener el contenido, no lo puedo compartir con vosotros porque como sabéis es un contenido de pago. Si realmente estáis interesados, pues comprarlo y si no, pues bueno, ver este vídeo y ya tomáis la decisión. Si vamos a la carpeta lib, aquí dentro de la carpeta, voy a poner un poquito más grande la letra, tenemos el archivo init.php, que lo vamos a abrir en una nueva ventana. En una nueva ventana de Atom, a pesar de que eso ralentice un poco el ordenador, pero para no mezclar. Vale, aquí tenemos el init.php. Si nos fijamos, ya hay ciertas acciones que se hacen en el setup básico de Genesis o de Genesis. Aquí tenéis algunos soportes que ya tiene Genesis por defecto. Por ejemplo, bueno, como habéis visto, las migas de pan, pero lo más importante, los menús y las imágenes destacadas, también el feed de alimentación y algunas otras funciones personalizadas. Si os fijáis también un poquito más adelante, en el init.php aparece que si es un tema hijo no le daría soporte, por así decirlo, a este tipo de cosas, ¿no? A estos menús. Vamos a hacer un wrap aquí. Vale. No le daría soporte a este menú, no le daría soporte tampoco a esto que es muy importante, la estructura HTML5, es decir, las etiquetas HTML5, etcétera. Bien, como nosotros sí queremos darle soporte a todas estas cosas, pues como aquí veis la condición, si es tema hijo que no le dé soporte, pues lo que vamos a hacer simplemente es copiar esta información. Si es tema hijo, perdón, esto de aquí adelante, olvidad lo que he dicho, solo es esta. Si es tema hijo, no tengas en cuenta eso, pues vamos a hacer que lo tenga en cuenta, añadiéndolo estamos aquí, añadiéndolo a nuestro functions.php. Sería sencillo, tan sencillo como añadirlo aquí y ya le damos soporte pues a HTML5
al viewport, o esto es un meta de HTML que se mete entre las etiquetas de head. También a accesibilidad, que es muy importante, como la página 404, etcétera. Bien, ya tenemos eso añadido a nuestro functions, y también podemos hacer algo muy interesante, que es usar constantes que utilizaremos a lo largo de nuestro tema. Por ejemplo, child theme name, sabéis ya a qué nos referimos, Open Webinar Genesis. Así, este sería, por así decirlo, el primer paso para crear un starter theme, o un tema con el que estaremos muy acostumbrados a trabajar, o el que será la base de nuestro desarrollo, usando Genesis. Es decir, ya estamos usando un framework, pero aparte nosotros nos hacemos un starter theme para poder trabajar. Entonces, el día de mañana, si vosotros queréis cambiarle el nombre al tema por necesidad o por gusto, o simplemente estáis creando un tema detrás de otro, pues con cambiar estos datos, URL y version, pues y después, en vez de hacer referencia al dato en sí, lo hacéis a la variable o a la constante, mejor dicho, pues ya estáis teniendo esa facilidad a la hora de desarrollar nuevos temas. Vamos a poner la URL donde tenemos Open Webinar Genesis. Esto lo habíamos dicho que wrap. Y la versión que hemos dicho que es la 1.0.0. Listo. Muy bien. Ya tenemos algunas cositas aquí añadidas. Podríamos poner comentarios en la documentación, sí que están comentadas. Y vamos a entrar ya pues en materia sobre modificaciones que podemos y no podemos hacer con Genesis. Y yo sinceramente creo que Genesis es una buena herramienta, pero para mí es una colección de ganchos preprogramados. Y vamos a hacer honor a esa definición que acabo de hacer. Es una definición muy barata y mala sobre lo que es Genesis, pero Genesis tiene muchas funciones y ganchos, hooks y filtros que podemos usar y empezar a trabajar con ella. Como por ejemplo, si antes decíamos que tenemos aquí por defecto, nos vamos a Theme Settings y tenemos aquí por defecto estos diferentes layouts o diseños, y no vamos a crear una sidebar secundaria o alternativa porque queremos hacer un blog simple con una simple sidebar, pues podríamos eliminar, por ejemplo, estas tres versiones. Bueno, en Genesis es muy fácil hacer estas cosas. Para eso existe la función Genesis Unregistered Layout, y aquí le decimos el layout que queremos eliminar o quitar del registro. En este caso sería el layout Content Sidebar Sidebar. Sería también el layout Sidebar Content Sidebar. Sidebar Content Sidebar. Y sería el Sidebar Sidebar Content. Guardamos, y si refrescamos aquí, no se han ido. Vale, algo pasa. Estamos haciendo las modificaciones en el sitio correcto. Vamos a comprobar el código. Vale. Cierto. Esto pasaba y casi que era a propósito, pero se me había olvidado. ¿Por qué? Bien, hemos dicho, estamos haciendo aquí dos cosas mal. Hemos dicho que hay dos opciones de cargar o de cargar, podríamos decir, o de inicializar el framework.
La primera era usando esta línea que teníamos aquí, la he comentado, pero la voy a descomentar, usando esta línea y omitiendo esta. Y la segunda versión era, pues, como lo hacemos siempre. ¿Qué pasa? Bueno, la diferencia entre una versión y otra es que en esta versión, o con esta opción, usamos el método correcto, por así decirlo, en el que WordPress trabaja. Usando esta versión, primero cargamos el tema hijo, es decir, usando el gancho, el add action, ¿vale? Olvidándonos de esta. WordPress primero carga el tema hijo y después el tema padre. ¿Qué pasa? Pues que estamos eliminando estos diseños, pero el tema padre que está siendo cargado después lo está añadiendo. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, si nos vamos al códex o a la documentación de WordPress, y encontramos concretamente la función add action, que la tenemos por aquí. Bueno, aquí la tenemos, enganchándose a WordPress, y dice que tenemos los parámetros que podemos usar es el nombre del gancho, la función, el nombre de la acción, prioridad y los argumentos que serán pasados a dicha función. Bien, aquí está donde recae la importancia, en prioridad. Vale. En prioridad, como sabéis, bueno, en la documentación del códex está accesible y es simplemente buscar en Google lo que necesitéis, espacio WordPress o espacio Codex. Bueno, Codex es ya la antigua, ahora está en Developer, pero a mí me sigue gustando algunas cosas de Codex porque el Developer todavía está un poco incompleto. Prioridad es donde decimos en qué orden se va a cargar una función que coincida con otra. Entonces, en el caso de Genesis Setup, en este gancho, el nombre del gancho, en este gancho, pues estamos usando la prioridad por defecto. La prioridad por defecto es 10. Bueno, si nosotros quisiéramos que en este caso, esta función WG Setup cargara después que la carga que hace por defecto el framework, pues podríamos añadir, por ejemplo, la prioridad 15. Es decir, a número más alto, prioridad más baja, y por lo tanto, para el gancho Genesis Setup va a cargar antes la configuración del tema padre que la del tema hijo. Ahora espero que lleve razón y que en Theme Settings exactamente nos aparecen ya los diseños que acabamos de eliminar, ¿vale? Entonces, recordamos que añadiéndole, bueno, esto es algo muy común que nos puede pasar y de hecho creo que en el temario lo explicaba también. Añadiéndole esa prioridad, podéis revisar toda la documentación de esta función en el códex. Añadiéndole esa prioridad 15 o superior a la de por defecto, pues lo sabremos. Bueno, yo sabía que Genesis Setup usa, en el caso de Genesis 10, porque lo había investigado antes en el código, pero en el caso de que no lo sepáis, pues es tan sencillo como iros a estamos aquí, iros al tema, creo que es en Framework, pero no estoy seguro, Genesis Setup, correcto, aquí tenemos el Add Action, no, eso es en Widgetize, un segundo, puesto que esto vamos a abrir este, por ejemplo, el Style. Se ha abierto otro. Bueno, no recuerdo ahora mismo dónde estaba, tampoco vamos a perder mucho tiempo con ello. Pero cuando lo busqué anteriormente, Genesis Setup usaba la prioridad por defecto, que es la prioridad 10. Entonces, vamos a cerrar aquí. Volviendo a nuestro tema, ahora sí, le hemos añadido una prioridad mayor y así es como funciona pues
add action, que es una función muy utilizada en WordPress. Muy bien, algunas cositas más que podemos hacer. Hemos definido esas constantes. Por ejemplo, si nos fijamos en la sidebar o en las áreas de widgets, podremos ver cómo no hay una sidebar en el footer, y es algo que se usa mucho. Pues podemos crear una nueva sidebar. Podemos crear la sidebar en el footer, pues como ya sabemos, con add theme support Genesis footer widgets. Y aquí tenemos ya los áreas de widgets o la sidebar que trae Genesis por defecto, que en este caso son 3. ¿Vale? También vemos cómo aparece la secondary sidebar, que es algo que nosotros ya no vamos a usar, puesto que hemos eliminado esas sidebar o los layouts. Si lo recordáis, aquí en Theme Settings hemos eliminado esos 3 layouts que usaban la sidebar secundaria. Bueno, pues si queremos deshacernos de ella, porque para no causar confusiones a nuestros usuarios o a los usuarios de nuestra instalación de WordPress, pues podemos eliminar también esa, usando, por ejemplo, la vamos a poner aquí arriba, la función unregister sidebar. Y el nombre de la sidebar, que lo había buscado yo ya, no lo tenéis en el temario todo esto, sidebar alternativa. ¿Vale? Si guardamos, desaparece secondary sidebar y ya nos quedamos con las 3 sidebars del footer, la del header y la primaria. Genial. Bueno, algunas cositas más que podemos hacer, por ejemplo, registrar nuevas áreas de widgets. Genesis usa mucho los widgets porque la verdad es que es lo más útil a la hora de crear contenido fácilmente sin meterse en código. Y por ejemplo, como decíamos hace un par de clases, en Visual Composer o los Page Builder que utilizan Divi y los temas Premium, al fin y al cabo lo que usan es widgets. Pues nosotros podemos hacer más o menos lo mismo, crearnos un tema. Para mi gusto, Genesis es el punto medio entre ese tipo de temas, es decir, los temas que usan los Page Builder, y un tema desarrollado desde cero por nosotros mismos. Un tema que tenga la estructura que nosotros queremos y el diseño grabado, por así decirlo, a hierro, o ¿cómo se dice? Hardcode en nuestro tema, ¿no? Entonces, para mi gusto, Genesis es el punto medio entre estos dos tipos de temas. Por lo tanto, podemos crear widgets que el usuario rellenará a nuestro antojo. Bien, algunos widgets que, por ejemplo, podemos crear para ver las funciones básicas de Genesis. Pues, bueno, antes que nada, sería bueno que empezáramos a estructurar correctamente nuestro tema, ¿no? Entonces, podríamos crear aquí una nueva carpeta que se llama Includes, y aquí dentro será donde registremos nuestros widgets. Entonces, dentro de la carpeta Includes, crearemos un archivo que se llame widgets o widget areas.php. En las clases anteriores he estado usando el cierre de PHP, pero después recordé que no es una buena práctica, y mañana también hablaremos de buenas prácticas en código en la parte de testing. No es buena práctica cerrar los archivos PHP con esta tag en WordPress. Bueno, en general, a veces con el simple hecho de tener el archivo cerrado y una línea por debajo, en algunas versiones de PHP pues da error en algunos servidores, y a veces en Internet Explorer también da error. Entonces lo mejor es, soportemos o no Internet Explorer, eliminarlo.
Bien, aquí vamos en este archivo, en widget areas, vamos a registrar nuestra sidebar. Lo podríamos hacer de la forma en que WordPress trabaja o lo vamos a hacer como en el caso de que Genesis usa. La función Genesis Register Sidebar. Y aquí pues crearemos un array como más o menos usa WordPress con el ID, por ejemplo home welcome, el nombre lo vamos a preparar para internacionalizar, home welcome, y el nombre de nuestro el text domain, Open Webinars Genesis, y description. Por ejemplo, este es un widget para la página de inicio. Un widget de bienvenida, vamos a decir. Listo. Tenemos aquí lo que necesitábamos. Y vamos a crear otro que se llame Call to Action, por ejemplo. Call to Action. Este es un widget de llamada a la acción. También lo vamos a usar en la página de inicio porque solo vamos a jugar con una plantilla para la página de inicio. Listo. Muy bien, pues ya tenemos registrado los widgets. Ahora hay que llamarlos, por así decirlo, dentro del function.php, que es donde estamos pues configurando nuestro tema. Sencillo, igual que lo hemos hecho en otras veces, con un include. Si vamos a incluir solo un archivo, include once, la función para, en este caso, referirnos a el tema hijo, getStyleSheet, no getTemplate, y la ruta, includes widget areas.php. Punto y coma. Vale. Otra cosa que se me olvidaba de cargar aquí también, esto ya lo vamos a dejar ahí. Otra cosa que es importante es darle soporte, aquí lo tenemos, lo HTML Theme Text Domain, darle soporte para la internacionalización, pues aquí, en el que le decimos cuál será el text domain para eso, para la internacionalización. Se lo decimos también en el functions. Muy bien, ya tenemos creado esos widgets o esas sidebar. Tenemos un error. Y es probable que sea por aquí. Vamos a activar el debug. Se me había olvidado dejarlo activo. Es bueno que cuando estéis desarrollando también utilicéis siempre el debug activo. Yo antes, como os dije en otra clase, y ya mañana lo veremos, siempre uso una extensión, un plugin, mejor dicho, que se llama Developer. Pero bueno, la forma fácil de hacerlo es creando en wp-config pues estas líneas, debug log y debug display. Ahora aquí nos dice dónde está el error, en la línea 5 del widget areas. La línea 5, correcto. Vale,
teníamos un punto y coma y era una coma. Y ahora en la línea 12, que tenemos lo mismo, obviamente, si hemos copiado y pegado. Muy bien, ya vamos a quitar el display del... Vamos a quitar el display para que no aparezcan esos errores ahí menores. Bien, aquí tenemos ya nuestras dos sidebar o zona de widgets, widget areas, con su descripción. Y las tendríamos que mostrar en nuestra página de inicio, pero no tenemos todavía ninguna plantilla de página de inicio. Entonces ya hemos visto todo lo que hemos hasta ahora en esta clase, lo que íbamos a hacer en el functions. Vamos a repasar un poquito lo que hemos hecho. Primero hemos cargado el soporte o el text domain, hemos cargado el text domain para el tema hijo, que es el que hemos definido en styles. Aquí lo hemos definido, text domain. Y recordar que el text domain es el nombre que usaremos para la internacionalización de nuestras cadenas. Bien, después hemos dicho que había dos formas de inicializar nuestro tema. Podríamos hacerlo de la forma que se hace normalmente, es decir, incluyendo el archivo init.php, que es el que inicializa el tema, del tema padre, del getTemplate directory, por eso usamos esta función, o de la forma más correcta, como lo hace, como por así decirlo, para que WordPress use el orden adecuado, pues era enganchándonos, por así decirlo, a la función wg-setup, en la que nosotros incluiríamos nuestra propia configuración. Teníamos un error por la prioridad, es decir, lo que estemos registrando o lo que estemos eliminando aquí, que lo registre el tema padre, a menos que le pongamos una prioridad mayor, es decir, una prioridad menor, un número mayor, en la función addAction, pues no estaría ejecutándose correctamente. Hemos añadido algunas constantes que vamos a poder utilizar a lo largo de nuestro tema y hemos dado soporte para lo que no nos da soporte por defecto Genesis, para HTML5, para el Responsive Viewport, para accesibilidad, etc. Hemos también decidido, por poner algún ejemplo, cómo se pueden quitar layouts. De la misma forma podríamos registrarlo, si vosotros pues se os ocurren otras formas, podéis registrarlo. Hemos eliminado la sidebar que no vamos a usar y le hemos dado soporte para los widgets del footer. Finalmente hemos creado una área de widgets en este archivo, dos áreas en concreto, Home Welcome y Call to Action, y la hemos incluido aquí. Muy bien, pues ahora ya vamos a empezar a trabajar con nuestra página de inicio. Vamos a editar la primera plantilla y, como sabéis, en un tema hijo todas las plantillas que se vayan creando van siendo modificadas. Pues vamos a crear el archivo frontpage.php. El archivo frontpage.php sustituirá al archivo frontpage.php del framework, en este caso de Genesis. Por defecto, todas las plantillas van a llevar esta función. Y esta función, si ahora nos fuéramos acá, aquí tenemos ya que está trabajando correctamente. Ya esto se parece un poquito más al tema de ejemplo, ¿verdad? El tema de ejemplo sí presentaba esta vista, y es porque carga esta función. ¿Qué es lo que hace la función Genesis? Pues vamos a echarle un vistazo en los archivos del tema padre. Voy a ir cerrando esto. En los archivos del tema padre y vamos a ver otro detalle interesante que se me olvidó de comentar, es que vamos a abrir una nueva ventana aquí. Es que Genesis Framework, es decir, el tema padre, el framework, no trae frontpage.php, no trae ese archivo, por eso carga el index.php. Bueno, como decíamos, si nos vamos a
correcto, al archivo framework.php dentro del framework, valga la redundancia, del tema padre, podemos ver esa función definida, Genesis. Y como podéis ver, es lo que trae, es lo que hace una página por defecto de inicio en WordPress. Cargar el header con el getHeader, algunas acciones aquí, y cargar el footer. También tenemos por aquí la sidebar, correcto. También tenemos, en el caso de que hubiera habilitado la sidebar. Y bueno, aquí tenemos también los tres tipos de loop, que si nos da tiempo lo comentaremos luego. Los tres tipos de bucles que tiene Genesis. Entonces, dependiendo del tipo de contenido, bueno, no, perdón, solo está cargando un tipo, luego hablaremos de los tres tipos de loops. Pero bueno, aquí estamos viendo el loop y el before loop y el after loop. Esto vamos a ver también todas estas ganchos o hooks que está incluyendo allí Genesis. Bueno, al cargar esta función, pues estamos incluyendo todo este código. Como veis, una de las ventajas de Genesis es que pues nos ahorra crear toda esta plantilla una y otra vez. Simplemente cargar una función. Cargamos la función Genesis y ya tenemos nuestra página de inicio lista. Por ejemplo, si quisiéramos ahora hacer ciertas configuraciones como añadir a nuestra página de inicio los widgets que hemos creado, pues tendríamos que, como bien sabéis, crear una función para ello. Por ejemplo, la función Open Webinars Genesis-homepage setup. Listo. Con esta función, dentro de esta función vamos a registrar o vamos a insertar los widgets, entre otras cosas. La forma correcta de hacerlo es primero comprobar si los widgets están activos. Bueno, si los podríais hacer fácilmente con la etiqueta condicional si está activo, pero en este caso vamos a hacerlo de una forma en la que si creáramos muchos widgets, es decir, si tuviéramos una página de inicio compleja, pues nos sería mucho más útil. Creamos un array con todos los widgets que tengamos. Dentro de ese array, pues metemos los valores necesarios, home welcome, que devuelva el valor de la comprobación isActive sidebar, con el nombre de la sidebar, home welcome. Y lo mismo para, perdón, aquí he usado guión bajo y es call to action. Ahora es tan sencillo como si aquí añadiéramos más widgets, pues sería más útil esta función, pero aún así ya lo es. Si no están en el array, es decir, si no son verdaderas las condiciones que devuelve este array, o si dentro del array hay algún valor falso, no salimos rápidamente de esta función, es decir, no seguimos ejecutando código. Ahora, si esta función no es cierta, no va a salirse de la función, sino que va a ejecutar el código que ahora vamos a registrar aquí. Es decir, si está activa, es decir, es verdadero el valor, lo mismo para home welcome que para call to action. Pues aquí ya empezaríamos a registrar nuestra sidebar. Bien, pero para hacerlo más ordenado, aquí haríamos un add action, obviamente, add action, y ahora veremos cómo usamos el sitio en el que vamos a registrarlo y el nombre de la función.
voy a dejar comentado, un momentito, para que no me dé error, y os voy a enseñar. Listo. Perdonadme que no lo haya tenido instalado, pero bueno, así os enseño que una de las ventajas que tiene Genesis es que todos sus plugins están en el repositorio. Hay que pagar por los temas, pero no por los plugins. A diferencia de que en muchos otros plataformas o funcionalidades, plugins de WordPress, por ejemplo WooCommerce, que hay que pagar por los plugins y por los temas. En el caso de Genesis hay que pagar por los temas, pero no por los plugins. Bueno, si buscáramos el Genesis Hook Visual Guide, aquí lo tenemos. Lo instalamos. Y vamos a ver qué utilidad tan buena tiene este plugin. Por lo pronto me ha añadido aquí una guía de ganchos, Hook Guide. Vale, y entonces vamos a ver dónde vamos a insertar estas dos sidebars que estamos usando, o que acabamos de crear, ¿no? O que hemos creado y lo que queremos. Pues con clicar en Action Hooks nos dice todos los ganchos que tiene Genesis. Y sinceramente para mí esto es Genesis, es decir, aquí está la magia de Genesis, aquí está toda la personalización que permite Genesis. Cuando tú te creas un tema hijo, aquí puedes hacer maravillas. Cuando tú has comprado, mejor dicho, un tema hijo, aquí puedes hacer, pues fíjate, en la cantidad de sitios en las que puedes insertar contenido. Más útil aún, voy a limpiarlo, en WordPress tenemos los ganchos y los filtros. Pues más útil aún son, no digo más útil, son igual de útil aún son los filtros. Los filtros se pueden modificar, los ganchos sirven para insertar una funcionalidad dentro de una zona de nuestro tema, de Genesis estamos hablando, y los filtros en WordPress y en Genesis sirven para modificar ciertas funcionalidades. Así, si queremos modificar el comportamiento del post info, del title, del SEO title, del SEO description, del post meta, bueno, pues aquí tenéis los filtros a los que tenéis que llamar y después la función con la que modificáis el comportamiento. Así que lo que tiene Genesis sobre todo, pues esto es la cantidad de, bueno, aquí nos muestra las etiquetas, o sí, las clases HTML, las clases CSS, perdón, y las etiquetas. Pero lo que tiene Genesis sobre todo es, volviendo a los dos temas más importantes, los ganchos y los filtros. Así podemos crear o modificar un tema muy fácilmente. Para mí Genesis es muy útil si tienes un tema que te gusta y tienes que hacer ciertas modificaciones. Entonces, dentro de todo el repositorio que tiene de temas de Genesis, pues tiene esa buena utilidad. Pero de todas formas yo me siento más cómodo usando temas creados basándome en underscores o en ese de starter theme, y esto al fin y al cabo es cuestión de cada uno. Es bueno que probéis, que compréis el plugin, no es tan caro, $60 no es una inversión grande, y que hagáis algunos trabajos con él y que si os sintáis cómodos pues seguáis hacia adelante. Bueno, vamos a hacer un descansito después de haber introducido estos ganchos y estos filtros de 5 minutos. Espero que tengáis muchas preguntas y si no, pues será que estoy explicándome muy bien. Espero que preguntéis cositas, si no ahora porque no estáis viendo el vídeo en directo, pues las dejáis realizadas en los comentarios. Y después de la pausa, pues seguimos hablando un poquito sobre cómo registrar o sobre cómo insertar esos dos widgets que hemos creado aquí en nuestra página de inicio.
Buenas tardes de nuevo, buenos días. Seguimos con la segunda parte de la clase, de la cuarta clase del curso Creación de temas para WordPress. Tenemos una preguntita de Luis Ismael que dice que está teniendo problemas con mi internet. Dice también que cuál es la diferencia que hay con trabajar con Genesis y a trabajar sin él. Bueno, trabajar con Genesis, como decía, lo que nos hace es modificar muy fácilmente el tema. Trabajar con Genesis pues nos ayuda a ponernos a hacer cosas rápidamente y nos ayuda a hacer un desarrollo más rápido. Para eso sirven los frameworks. Entonces, lo bueno que tiene trabajar con Genesis es que, como acabo de decir hace un momentito, tenemos una serie de ganchos preprogramados a los cuales les podemos meter pues mucha información. Con esta serie de ganchos, si nosotros tenemos creado un tema nosotros mismos y tenemos que hacer alguna modificación rápida, o si hemos comprado un tema premium de Genesis y tenemos que hacer alguna modificación, pues podemos crear rápidamente o podemos cambiar rápidamente estas cosas. Por ejemplo, con los filtros, yo personalmente una de las cosas que me dicen mucho es quiero el post-meta, por ejemplo, ¿no? Que el post-meta en este caso es la información sobre los comentarios. Aquí aparece, ¿no? Bueno, en este caso solo el file, la categoría y demás. Pero hay algunas veces que en la empresa en la que trabajo, pues algunas modificaciones que quieren, pues quiero la fecha, en este caso la fecha del post, en vez de aquí debajo del, del título, la quiero en medio, arriba y centrada. Bueno, pues en vez de ponerte a modificar la plantilla directamente, que te lleva más tiempo, o hacer una chapucilla ahí con jQuery, con Genesis es muy rápido. Con Genesis te vas al Functions o al archivo o a la plantilla en la que estés trabajando y creas la función necesaria para asociar o para remover, en este caso, ahora después veremos un poquito de eso, ¿no? Para remover esta sección de aquí e insertarla en otro sitio. O simplemente si la quiere eliminar, pues la elimina muy fácilmente. Entonces, Genesis te ayuda para hacer modificaciones muy rápidas, para hacer desarrollos rápidos también. En cuanto a qué ofrece Genesis más que WordPress, bueno, no ofrece nada más, pero es más rápido hacer modificaciones y es más rápido pues crear temas o adaptar temas premium. Tiene que ser un tema que esté preparado para Genesis. Ojalá, la ventaja sería que Genesis se pudiera usar en cualquier tema, pero bueno, eso no, porque no todos los temas tienen preparados los ganchos. Entonces tiene que ser un tema preparado para Genesis. Si Genesis se pudiera, para mi gusto, si Genesis se pudiera, obviamente eso es un trabajo por ahora imposible, si Genesis se pudiera usar en cualquier tema, pues yo lo usaría a diario. Pero para mi gusto no, para mi gusto Genesis tiene una funcionalidad muy útil, que es la de hacer cambios rápidos, desarrollos rápidos, pero a la hora de desarrollar desde cero, si tú tienes el típico PSD de plantilla de Photoshop con todo el diseño ahí, pues es cuestión de gusto. Yo conozco muchos desarrolladores en WordPress que trabajan sin Genesis y a base de starter themes o habiéndose creado un tema de inicio, un starter theme ellos mismos o con underscores, y conozco algunos desarrolladores que trabajan con Genesis y están encantados con ello. Así que, como ya os decía a todos, probadlo y si os gusta, pues os lo quedáis. Y si no, pues a otra cosa. Muy bien, vamos a seguir un poquito con el contenido de nuestra clase. Recuerdo que todas las preguntas que tengáis las vamos a contestar al final de esta clase, y las que ya porque no estemos en directo o porque hayamos desconectado y se vaya ocurrido después, las dejáis en los mensajes del vídeo que lo subiremos y las contestaremos ahí. ¿Por dónde íbamos? Vamos a hacer más modificaciones en nuestra página de inicio. Hasta ahora hemos añadido esa función que todavía no hace nada. Entonces, estábamos viendo en qué lugar íbamos a enganchar.
esas funciones. Sí, esos widgets. Volvemos a activar la guía de ganchos, la Hook Guide, y vamos a usar, por ejemplo, para el caso del Home Welcome, pues podemos insertarlo aquí en Genesis After Header. Entonces quitamos y el gancho será Genesis After Header. Un nombre de función, Open Webinar Genesis add Home Welcome, y una función que se llame Open Webinar Genesis add Home Welcome. Y en esta función haremos pues lo que hacemos normalmente con WordPress, pero usando la función de Genesis para ello. Genesis Widget Area, donde le decimos el nombre Home Welcome, y en el array pues ya sabéis, ¿no? Las etiquetas HTML que llevará antes, vamos a poner por ejemplo Home Welcome, y vamos a poner un wrap para que se ajuste al ancho, y las que llevará después, antes del widget y después del widget. Tip, class, no, perdón, cierro div y cierro div. Ahora sí. Listo. El Home Welcome lo vamos a añadir ahí, y el Call to Action lo vamos a añadir en el Entry Footer, por ejemplo. Aquí en el Entry Footer vamos a añadir Open Webinars Genesis add Call to Action. Lo mismo, creamos una función llamada de la misma forma que le hemos dicho. No, voy a copiarlo. Genesis Widget Area Call to Action Array before div class Call to Action, y un wrap también. Lo mismo para el after, cierro los dos div y listo. Muy bien, limpio aquí y ahí deben de estar ya los widgets a los que tenemos que añadir algo de contenido, obviamente. Por ejemplo, aquí en el Home Welcome vamos a añadir una imagen, vamos a añadir texto, y vamos a poner hola. Este es el widget de bienvenida. ¿Vale? Y en el Call to Action vamos a añadir texto, llamada a la acción. Bueno, no se está registrando. Vamos a ver por qué.
Vamos a ver por qué. En el código tenemos el add action, correcto. Vale, error de novato. Esta función no está siendo llamada, obviamente, de ninguna forma, porque no la hemos enganchado a donde tenemos que engancharla. Bien. Y en este caso, si exploráramos la plantilla front page de el framework, no nos vamos a poner ahora, pero aquí este es un buen gancho donde podríamos meterla en Genesis Meta para que cargue esta función junto con la carga de la front page, para que no lo haga ni antes ni después. Y el nombre de la función era este. Ahora tenemos aquí el widget de bienvenida y la llamada láser, ¿vale? Entonces, como podéis ver, no solo en tema de widgets, sino en tema de contenido, podemos crear grandes cosas, podemos modificar, podemos hacer muchas funcionalidades con Genesis. Hemos visto también hasta ahora como registrando estas dos cositas, pues ya tenemos aquí esa funcionalidad. Ahora, ¿qué pasaría si lo que quisiéramos crear es una página estática? Bueno, para ese caso no nos valdría el entry footer, no nos valdría. Vamos a usar otro hook en Action Hooks. Y vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner también el after header. Vamos a ponerlo en el mismo sitio. Vale. Ahí vamos a tener los dos widgets ahora. Correcto, están los dos widgets ahí. Y ahora le damos algo de estilos para que cambie un poco. ¿Qué haríamos entonces para poder, bueno, si vamos a crear una página de inicio estática, pues tendríamos que eliminar el loop, el bucle, pero el bucle está siendo cargado aquí, ¿no? Como podéis ver. Bueno, si quisiéramos eliminar el bucle, tendríamos que irnos a una opción que tiene Genesis para eliminarlo. Y esa opción tendríamos que meterla dentro de esta función del setup, y esa función va a ser remove action, esto es de WordPress, y el gancho que vamos a eliminar es el Genesis loop, y la función que vamos a eliminar es Genesis do loop. Si guardamos y refrescamos, ha desaparecido el loop. También podríamos eliminar la sidebar de la misma forma con el unregister sidebar en este caso, y podríamos pues personalizar la página de inicio con los widgets que nosotros queramos, ¿vale? Vamos a darle algo de estilo aquí. Vamos a quitar esto, crear. Vamos a darle un poco de estilos a la sidebar usando el inspector de elementos. Ahora, a ver si me carga esto. Con las clases que hemos establecido nosotros, el home welcome y el call to action, pues le vamos a decir que el home welcome lo ponga with 50% float left, y ahí tenemos ya el call to action a la derecha. Vamos a poner también un padding de 20 píxeles. Esto, nos vamos a nuestro styles y debajo de la importación ponemos un home
welcome. Y para el caso de call to action, pues lo mismo, pero con float right. Listo, ya tenemos ahí, por ejemplo, bueno, podréis hacerlo a vuestro gusto, registrando más widgets y demás, pero ya tenéis un poquito aquí cómo podríais customizar o personalizar una página de inicio. Entonces decíamos que gracias a Genesis tenemos estas funcionalidades a la hora de poder pues cambiar todas estas cosas, añadir widgets y crear pues algo fácilmente personalizable. Si ahora nos fuéramos aquí, pues con solo cambiar el contenido de aquí o añadir nuevos widgets, widgets de imágenes, widgets que trae Genesis por defecto, pues podríamos hacerlo. Bien, vamos a ver ahora, que la verdad que vamos con muy buen tiempo, un poquito de cómo funciona Genesis internamente. La mejor forma de aprender es leyendo código, eso creo que lo sabéis todos los que estáis tomando este curso. La mejor forma de aprender a desarrollar o aprender cosas nuevas es leyendo el código. Y vamos a leer un poquito el código de Genesis para saber cómo funciona internamente. Entonces ya teníamos abierto aquí los dos ficheros más importantes de Genesis. El fichero init.php, que es el que inicializa, y el fichero framework.php. Bien, en el fichero init decíamos como Genesis da soporte para internacionalización. Aquí tenéis la razón por la que nosotros hemos definido el child theme, el text domain en nuestro function, porque por defecto carga este text domain y no queremos que sea ese, sino queremos que sea el correcto. El soporte que se le da al tema, por defecto Genesis está cargando toda esta configuración, como hemos visto antes, menú, miniatura, feeds, etcétera. También soportaría estos tipos de menús, es decir, añadiría estos tipos de menús si se le da soporte. Si en el caso de las estructuras de envoltura, pues también HTML5, como decíamos, por defecto no lo va a hacer, entonces copiamos esta información y la metimos en nuestros functions. Y algunas cositas más, pues los tipos de post a los que se les da soporte, y también el soporte para SEO, los scripts y el layout. La información, la meta información, y algo que también hemos hecho nosotros, y es usar constantes. Eso hace mucho Genesis y muchos de los temas profesionales que usan constantes para después pues modificarlo fácilmente. Aquí es donde se carga el framework. Bien, el framework, bueno, vamos a seguir leyendo este código, ya aquí termina. El framework .php es el segundo archivo, por así decirlo, más importante que tenemos que conocer en Genesis. Hemos dicho que la función Genesis a secas es la función que hace que carguemos el loop y la plantilla básica. Entonces, todas las plantillas tienen la función Genesis. Normalmente, no en el caso de Genesis, a lo mejor vosotros lo podéis hacer, pero no es, podríamos decir que no es una buena práctica, cargar el header o cargar el footer usando Genesis. Se usa la función Genesis y con esta función estamos eso, pues cargando el header, y aquí tenéis pues todos esos ganchos. Bueno, en el header ahora lo analizaremos, pero aquí tenéis todos esos ganchos de los que hablábamos antes. Si nos volvemos de nuevo después del header, no hemos eliminado al final la sidebar, pero bueno, era sencillo, era con el remove sidebar. Después del header, que es esta parte, todavía tenemos, bueno, esta también es header, esta también es header. Before content sidebar wrap, aquí tenemos ese gancho, ¿vale? Con la función doAction estamos creando un gancho. Entonces es muy fácil.
todo el contenido que estemos enganchando, gracias a la funcionalidad o a la función que hemos creado personalizada, en este caso, todo el contenido que estemos enganchando a Genesis After Header, ¿vale? Con esta función o con esta función. Bueno, una cosa que ahora lo repito, pero todo el contenido que estemos enganchando a Genesis After Header, como vemos aquí, pues será, bueno, eso está en el header, pero será insertado donde ponga el do action Genesis After Header, ¿vale? Entonces aquí podéis ir viendo cómo funcionan todos esos ganchos de Genesis. El loop de Genesis está ejecutado también en otra parte. Entonces, si ahora hiciéramos una búsqueda dentro de los archivos y buscáramos el Genesis Loop, encontraríamos en loops, aquí lo tenemos, loops.php, encontraríamos el loop. Aquí tenemos la acción que hemos removido antes. Si volvemos a nuestra front page, remove action, si os fijáis esta línea, voy a copiar la otra mejor, esta línea me pierdo aquí, muy parecida a esta. Entonces hace lo mismo. Si nosotros ahora hiciéramos aquí, elimina el loop y lo vuelve a crear. Entonces esto también es una forma de modificar funciones. Es decir, si nosotros queremos modificar cómo se comporta una función, primero la eliminamos y después la añadimos, y aquí pues podríamos añadir un loop personalizado, por ejemplo, ¿no? Así también aprendemos cómo tendríamos que eliminar una función. Es decir, si nosotros hemos encontrado en el archivo framework.php el loop, aquí en el archivo framework.php, donde se llama al loop doAction, y en este caso el primer hook que usa ese gancho, la primera función que usa ese gancho es Genesis doLoop, pues aquí tenéis el loop. El doLoop, como podéis ver, con una query personalizada, pero es un loop. También tenemos esta función, el custom loop o el standard loop, porque en Genesis hay tres tipos de bucles, que los vamos a ver también ahora. Bien, pues algunas cositas más del archivo framework.php, como ya finalizamos, son si hay soporte para HTML, pues aquí tenéis el tipo de etiquetas que usa, unas u otras, y todos los ganchos y finalmente el footer, ¿no? Cómo se carga. Si navegamos un poquito por la estructura de carpeta, lo voy a poner aquí que se ve un poquito mejor. Por la estructura de carpeta, en la carpeta lib podéis ver pues algunas de las plantillas parciales y también el header, el footer, etcétera. Entonces si vamos por ejemplo a structure y concretamente vamos al header, aparte de los doctype, etcétera, seguimos navegando un poquito más hacia abajo. Bueno, vale, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? En el doHeader, creo que estaba casi abajo del todo, sí, está bastante avanzado. Tenemos algunos de los ganchos que veíamos antes en el visual. Aquí lo tenemos, ¿no? En el visual hook, pues vemos, por ejemplo, el site title y el site description. Pues tenemos estos ganchos. Como ya hemos repetido, pues la mejor forma de saber cómo se usan esos ganchos y demás, si queremos preparar un tema nosotros mismos, pues que use nuestros propios ganchos al estilo Genesis y demás, pues leyendo el código. Vamos a ver un poquito cómo funcionan esos loops y los tipos de loops que hay. Bien, tenemos el loop,
estaba aquí, sí, el loop custom y el estándar. Vamos a buscar el estándar, creo que está en el mismo archivo loops, no sé por qué se ha ido, así. Voy a cerrar aquí. Aquí tenemos el estándar y bueno, como podéis ver, pues un loop básico. De nuevo, ganchos, de nuevo el do action con los ganchos en cada parte, porque eso es lo que tiene Genesis, eso es la ventaja que tiene Genesis, que nos prepara un montón de ganchos para que nosotros podamos insertar, modificar, eliminar, etcétera. Bien, tenéis aquí el loop básico y el custom loop, que lo vamos a buscar. Get Genesis. Custom loop, aquí lo tenemos. El que admite pues los parámetros que tengamos en la query que vayamos a insertar. Entonces, como bien sabéis, pues lo dijimos en la clase anterior, la query puede ser personalizable y así personalizamos nosotros nuestro propio loop, y en este caso pues el Genesis Custom Loop dependerá de la plantilla que nosotros estamos haciendo, así que podemos llamar a ese loop con una función o con unos argumentos personalizados en nuestra query. Algunas cositas más, pues por ejemplo también tenemos un grid loop, que para mi gusto no es un loop muy bonito. Si queréis hacer un grid loop vosotros, que bueno, es un sistema de grillas, ¿no? Como bien sabéis. Un loop de este tipo, si queréis hacerlo, pues trabajar con CSS en vez de usarlo. Pero bueno, si os sentís cómodo con él, no vamos a ver ningún ejemplo hoy, pero si os sentís cómodo con él, usarlo también, este tipo de loop. Finalmente vemos algunas de las plantillas que ya tenemos por defecto, como por ejemplo la plantilla single, que es la plantilla más simple que existe, solo carga la función Genesis. La plantilla page, que hace lo mismo. O el index.php, que era el archivo que se usaba antes, que hace lo mismo. Así vemos que Genesis realmente como framework viene con muy pocas plantillas, pero que tiene todas esas utilidades. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el escenario común que se suele trabajar con Genesis? Bueno, hemos visto en esta clase que se puede crear un tema desde cero y en este caso no nos hemos complicado con los estilos, los hemos heredado, pero se puede crear un tema desde cero, pero lo normal es utilizar, bueno, vamos a usar aquí el sample, pero lo normal es utilizar un tema pues que nosotros hayamos comprado dentro de como os comentaba antes, dentro de todos estos temas Pro o Premium que existen en Genesis, pues que lo usemos. Entonces, lo bueno que tiene, como decíamos antes, pues que permite mucha personalización. Por ejemplo, algunos ejemplos de código que tenía por aquí descargado, que se pueden hacer con nuestro tema comprado, ¿no? Por ejemplo, este que tenemos aquí, para si tenemos ya una vez activado nuestro tema, vamos a abrirlo, vamos a ir cerrando por aquí para dejar esto listo. El add action también lo removemos. Algunos de las cositas que podemos hacer con nuestro tema. Vaya. Close. Ah, no, que lo tengo aquí. Voy a abrir el tema de ejemplo. Sí. En nuestro tema hijo, pues podemos hacer también nosotros nuestras propias funcionalidades. Como por ejemplo, bueno, aquí tenemos la opción que comentábamos antes, ¿no? Cómo se incluya, cómo se ha inicializado. Pero en nuestro tema hijo nosotros podemos crear, por ejemplo, también aquí un archivo. Vamos a cerrar aquí ya.
en el que podamos pues usar algunas funciones de Genesis, como por ejemplo filtros. También decíamos antes que los filtros son muy parecidos a los ganchos. Al fin y al cabo una acción o un gancho se puede usar como filtro o como gancho. Si creamos nosotros un frontpage.php dentro del tema hijo comprado, ¿vale? De un tema premium, vamos a poner que el sample es un tema premium. Lo primero que tendríamos que hacer, ya bien sabéis, es llamar a la función que trabaja por Genesis o que hace toda la funcionalidad de Genesis, que es la función Genesis. Aquí no hay más que hablar. Si ahora volvemos aquí a nuestro tema hijo y visitamos, correcto, ya tenemos la función ahí cargada. Bueno, usando un poquito los filtros, vamos a usarlo. Imaginaros que queremos eliminar, porque hay mucha gente que no lo usa, ¿no? La descripción, que es la que se establece pues aquí en el dashboard, bueno, eso lo sabéis de sobra. La descripción que se establece en ajustes generales, queremos eliminarla. Bueno, pues con un filtro muy fácilmente podríamos, siempre, otro consejo que se me olvidó de comentarlo antes, que la función Genesis se carga al final del todo. Pues creamos function, o bueno, vamos a poner sample, que es el tema nombre, remove description. Remove description. Vale, y aquí tenemos el remove action. Y aquí tenemos el add action, que aquí decíamos que era Genesis meta. Y el nombre de la función es sample remove description. Vale, si ahora limpiamos aquí, pues fácil, ya hemos eliminado la descripción de nuestro tema, ¿vale? Entonces, este tipo de opciones podemos hacerla nosotros mismos. Por ejemplo, si ahora quisiéramos añadir una descripción o que quisiéramos, por ejemplo, como tenemos aquí escrito en este snippet de código, ¿no? que solo la descripción aparezca cuando sea la página de inicio, ¿no? Voy a permitirme copiarlo desde aquí. Le vamos a cambiar el nombre a sample-maybe site description. ¿Vale? Y entonces ahora mismo lo que estamos es cambiando la descripción, aparte de eliminándola de un sitio, la estamos añadiendo a otro. Solo si es la página de inicio. Entonces, con este gancho, con el before content, le estamos diciendo que inserte la descripción action. Con el before content le estamos diciendo que inserte la descripción aquí. Y ya, bueno, ya podéis verlo aquí, está bien señalado en el Genesis SEO Description, que la ha insertado aquí. Entonces, si ahora quisiéramos darle algo de estilo personalizado, pues podríamos ponerlo centrado. Podríamos ponerlo, por ejemplo, Text Align Center y Font Size 48 píxeles, por ejemplo, y ya tenemos ahí pues una descripción. Bueno, si queréis hacer cualquier modificación de ese tipo, ¿no? Simplemente estamos viendo cómo Genesis permite trabajar con este tipo de acciones, y la forma de modificar el comportamiento del tema padre pues sería así, ¿no? Primero remove action y después pues una add action con, en este caso, pues el gancho o la función que insertaba ahí la Genesis SEO Site Description, que es la que hemos eliminado aquí,
como podéis ver, pues simplemente pues añadiéndola donde nosotros queramos. También pues dentro de Genesis y en general dentro de WordPress vamos a volver a activar el tema que teníamos antes. Podemos aprovecharnos mucho del potencial que tiene el tema de las prioridades, ¿no? Lo hemos explicado un poquito antes, pero hemos creado dos widgets aquí en el tema que hemos creado desde cero, que están ejecutados en este orden, ¿no? Primero el hello, welcome y después el call to action. Pues si nos fuéramos a ese código, si nos fuéramos a esa parte del código que está aquí en el front page, ¿correcto? Si quisiéramos cambiar el orden, pues podríamos hacerlo de dos formas. Recordáis que el add action permite usar o la prioridad o el sentido en el que se escribe, ¿no? Entonces, si queremos poner el call to action primero, podemos hacerlo muy sencillo. Lo añadimos acá y listo, ya tenemos el call to action antes, ¿vale? Guardamos. Y si recargamos, se cambia de uno a otro. No me ha parecido. Tenemos el call to action. Puede ser que sea por la función aquí. No, tiene que ser por el add action. Bueno, si quisiéramos otra forma de modificarlo es con las prioridades, ¿vale? Entonces si a este le ponemos una prioridad 5 y a este le ponemos una prioridad 15, tampoco está obedeciéndome, pero bueno, esa es la idea que queríamos transmitir, que con el add action podemos modificar también el comportamiento de nuestro tema con las prioridades también. Así que si algo, como nos fallaba al principio de la clase, si algo no funciona como esperábamos, era seguramente por eso. Así que algún fallo estaré cometiendo yo aquí que no me permite eso. Y finalmente, ya para dejar de ver código de Genesis, lo que sí me gustaría es enseñaros todos los plugins, no todos porque obviamente todos no se pueden usar, pero todas las funcionalidades que tiene Genesis. Si buscáis en el repositorio por Genesis, y concretamente entráis en el perfil de, bueno, no aquí, sino en More Details, entráis en el perfil de Genesis, podréis ver la cantidad de plugins que existen para ello, ¿no? Vamos a ver aquí en Contributors, StudioPress, y podéis ver la cantidad de plugins que ya hay desarrollados para Genesis. Aquí dentro del perfil de WordPress.org, pues aquí tenéis un montón. Bueno, podríamos decir que hay muchas formas de trabajar con Genesis, pero hay mucha gente que no es desarrollador y trabaja con Genesis. Por ejemplo, usando todos estos tipos de plugins. Los plugins pues que sirven para perfiles sociales, los plugins que conectan con WooCommerce, también plugins desarrollados por terceros que no son de StudioPress mismo, ¿no? Como hay uno que era el de Custom Front Page, que te permite insertar tú manualmente widgets, sin lo que hemos hecho nosotros hoy, pero sin desarrollo, ¿no? Sin programación. Entonces, como repetía antes, Genesis tiene la opción de descargarte, o bueno, solo permite descargar o comprar temas premium, pero todos los plugins de Genesis que están en el repositorio obviamente son gratuitos
y tiene mucho funcionalidades. Aquí, aunque StudioPress solo aparezca en esto, pero fijaros, bueno, la reputación que tienen estos plugins, ¿no? Es decir, que son bastante usados. Entonces, vamos a resumir un poquito lo que hemos visto en la clase de hoy. Espero que tengáis alguna pregunta para cuando termine el resumen. Si no, pues se acabó la clase. Pero como os había comentado, Genesis es un framework porque se puede usar la palabra framework para lo que sirve Genesis. Es una plataforma para el desarrollo de temas en WordPress. Por lo tanto, nos facilita mucho la vida, nos agiliza el desarrollo y nos permite pues seguir mejorando en ciertos temas, cambiando ciertos aspectos de un tema. Podéis usar Genesis solo en temas premium de Genesis y también en crear temas desde cero, pero siempre tenéis que comprar Genesis, ¿vale? Tenéis que iros a studiopress.com y tenéis que comprar, en este caso, pues el básico o un tema premium que os guste o todos los temas, como veíais antes, creo que eran $499. Bien, en el caso de crear un tema desde cero de Genesis, pues se hace como lo hemos hecho hasta ahora en todos los tipos de temas, indicándole en el template Genesis, pero lo más importante es la forma en la que inicializamos nuestro Genesis, nuestro tema. Hemos discutido que había dos formas de hacerlo. Como lo hacen normalmente todos los temas y una forma que podríamos decir lo que es a la manera de WordPress. A la manera de WordPress usando un gancho, Genesis Setup, y usando la función en la que pues incluamos este contenido, el que nosotros necesitemos. Al fin y al cabo vais a tener que usar una función de configuración en el function.php porque seguramente queráis dar soporte a HTML5, porque queráis definir vuestra propia sidebar, porque queráis definir vuestras constantes, etcétera. Como tendréis que hacerlo, pues la mejor forma es que inicialicéis framework, inicialicéis Genesis de esta forma. También comentábamos el tema de las prioridades. En el add action, una prioridad es la que le indica en el momento en el que se va a ejecutar cuando varias funciones estén enganchadas al mismo hook, al mismo gancho. En este caso al Genesis Setup. Y al hacerlo de esta forma, al cargar Genesis de esta forma, mediante un gancho, lo hacemos al estilo WordPress, como decíamos. Primero el tema hijo y luego el tema padre. ¿Qué pasaba aquí? Pues que el tema padre sobreescribía lo que hemos escrito aquí en el tema hijo. Por lo tanto, añadiéndole una prioridad mayor que la que tiene por defecto, porque hemos visto, porque bueno, investigando, si investigáramos aquí en el setup, veríamos que la que usa por defecto Genesis es el 10, que es la de por defecto, pues poniéndole una prioridad mayor se ejecuta después. Hemos visto también cómo crear una página de inicio, algunas cosas que son básicamente cómo trabaja WordPress y que no habíamos visto hasta ahora, que la habíamos visto muy por encima, como registrar widgets, etcétera. Y la forma de modificar funcionalidad de WordPress, de Genesis, perdón, pues es sencillo. Con el Remove Action la eliminamos, pero si la quisiéramos modificar, pues con el Add Action la volvemos a incluir, en este caso de la forma en que nosotros queramos, ¿vale? Si queremos, en este caso, el loop cargarlo en otro sitio, pues aquí con cambiar el gancho es suficiente. Y también veíamos pues algunas de las cositas internas de Genesis, de las configuraciones que permite, de los layouts que trae por defecto y de que pues hasta donde llegue vuestra imaginación podéis seguir utilizándolo. Os recomiendo que si os atrevéis pues compréis el tema, que miréis la documentación que es muy útil, tiene muchos snippets de código ya creados y que os pongáis a rastrear por ahí. Y por supuesto que no tiene que ser condicionante. Si no tengo estadísticas, pero no quiere decir que porque sea un framework es lo más usado dentro de la comunidad WordPress. La verdad es que hay mucha gente que usa Genesis y hay mucha gente que no. No sé cuál es la estadística,
pero no todos los desarrolladores de WordPress usan Genesis, y yo de hecho, por ejemplo, no lo uso para mis temas, uso Underscores. Bueno, creo que no hay alguna pregunta. Sí, tenemos que para que funcione es necesario siempre como tema hijo. Bueno, puedes hacer modificaciones, Ismael, puedes hacer modificaciones en el tema, en el framework, pero no es, o sea, totalmente sin recomendación. Te puedes ir a la carpeta de Genesis y empezar a crear plantillas aquí y demás, pero no lo hagas. Siempre tienes que crear un tema hijo. De hecho, si tú compras un tema hijo de este tipo, ¿no? Por ejemplo el Modern Studio Pro Theme, si tú lo compras, no pasa nada porque tú hagas modificaciones directamente en el tema hijo. Es decir, no tendrías que crear un tema hijo de un tema hijo para recibir modificaciones de ese tema premium, porque estos temas no se suelen modificar, salvo que haya una actualización de seguridad muy importante en la que seguramente no te llegue la notificación, o si te llega te dice cómo tienes que hacer el cambio tú manualmente. Así que sí, siempre hay que usar un tema hijo, y si usas un tema premium, que no tengas miedo de modificarlo, porque los temas premium no se actualizan casi nunca, salvo en contadas ocasiones. Los temas premium no se actualizan porque están desarrollados de tal forma que son cerrados y que permiten la modificación. Entonces, normalmente hemos visto en las sesiones anteriores que si tú compras un tema premium como Divi, Avada, Flatson, cualquier tema premium, tú creas un tema hijo para hacer las modificaciones. En el caso de Genesis, no. En el caso de Genesis, si compras un tema premium, es para hacer modificaciones en ese tema, que ya de por sí el tema premium es un tema hijo del framework en sí, que es Genesis. Entonces, tenéis varias opciones: empezar a desarrollar desde cero con Genesis, y lo que yo os recomiendo es que encontréis temas premium que os gusten y que empezáis a modificarlos, porque es lo más sencillo y además es lo más rápido. Desarrollar desde cero con Genesis para mí es lo mismo como desarrollar desde cero con Underscores. Entiendo que esto es cuestión de opiniones. Muy bien, chicos, pues un placer haber seguido esta clase hasta aquí. Mañana estaremos hablando un poquito sobre los principales plugins para WordPress, cómo podemos desarrollar temas adaptados para ellos: WooCommerce, BuddyPress y BBPress. Aunque existen muchos más plugins, pero claro, no nos da tiempo. Las plantillas que cargan estos plugins, etcétera. Aunque ya casi ninguno de ellos necesita que tengamos muchas consideraciones, pero lo veremos. Y veremos una parte muy importante, que es la parte de testing, en la que incluiremos cómo probar nuestros temas, qué tenemos que hacer para publicar un tema en el repositorio oficial, y lo que necesitéis saber de aquí a mañana, pues podéis preguntarlo. Hay alguna pregunta pendiente que intentaré contestarla entre esta noche y mañana en las preguntas de los vídeos, y si tenéis más preguntas, pues hacerlas en los vídeos, y las contestaremos encantados, o en el temario, si tenéis alguna pregunta del temario en concreto, y la contestaremos encantados. Hasta mañana.